Sincerament, avui no m'havia vist presentar el següent vídeo. El motiu? Estic fatigat. I com diu el Real Automòbil Club, si estàs fatigat, el millor és no fer res. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué fas quan estàs fatigada? Pues parar y tomar un café, por ejemplo. Segur? Sí. Ho fas? Sí. No continues conduint? No. No, Quan t'aplega el moment que tens una miqueta de son, lo millor és agarrar i penjar les claus i tancar les claus i per lo menos descansar o donar-li a un altre que conduïsca i que estiga en millors condicions que tu. Parar està molt bé. Podríem parar, ¿no, José Antonio, tú y yo ara mateixa y fer-se un cafenet? Parar bastantes veces. Parar cada 200 kilómetros por lo menos. Si és que, mira que és fàcil, i vosaltres que no. Està dient Pepe, collons, pareu. El sucre i tot això està molt bé, però pareu. Y ya está, y arribareu tots tranquilets y sanos. ¿Crees que es buena o mala recomendación escuchar música cuando estás fatigado? Yo creo que es buena recomendación. ¡Es muy malo! Mal, també? A mi no me sembla que estiga mal, però... Preferís portar la música perquè així no m'adorm. Si el diu el Rase, pues suposa que tindran raó. M'agrada escoltar música que jo pugui cantar també. Precaución, amigo conductor. Paramos y descansamos un poco, tomamos una agua. Pues pagar y descansar. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No continúas? No continúo porque... Es peligroso. Aparte de que es peligroso para mí, es peligroso para las demás personas. Es un tío guay. Y todavía no tiene una accidente. Que te he dicho que no conducía, que condujo todavía. 75 años. Y mira, que voy a otros sitios. A Cuenca una altra vegada. Precaución, amigo conductor. Que hay que beure molta aigua. Míralo, se està hidratant ahí. I ha menjat sucre. I de tot. I després conduir molt bé. És un bon conductor. Si te levantas temprano, conducir temprano. Està molt bé. Y no conducir por la noche que no estás acostumbrado. Està millor encara. Voy a 100 de ahí para abajo. A 100 o 110. Això està bé. I no, això és una recomanació també per al Real Automòbil Club. no tenia- Anar a 100. Si el diu el Rase, pues suposa que tindran raó. Tu treballes en el RASE, no? I no m'ho has dit. No, no treballen en el Rase, segur que no. Tens un punt ahí i dius, No, hòstia, no. sap molt este de la fatiga. No. Con mucho cuidado, con el coche con mucho cuidado. Demasiado. Muchito cuidado, Precaución, amigo conductor. Si ja ho deia ma mare, qui consells dona, consells rep.